padres adoptivos me echaron de casa y me repudiaron a los 17 años por quedar embarazada y negarme a darles a mi bebé. 20 años después, su hijo biológico me encontró en Facebook y me contactó. Cuando tenía 4 años, perdí a mis padres en un trágico accidente de coche. No recuerdo mucho del accidente, excepto que un momento estaba en el asiento trasero, y al abrir los ojos, estaba en el hospital. Siendo una niña, fue muy aterrador despertar con enfermeras y doctores caminando alrededor. Recuerdo a un trabajador de CPS sentado a mi lado, explicándome que mis padres habían fallecido y que tendría que ir a vivir con otra familia por un tiempo. Todo era confuso y abrumador. Después de eso, pasé por muchos cambios. Estuve con diferentes familias en el sistema de acogida, ninguna de las cuales se sentía como un verdadero hogar. Luego, a la edad de 5 años, finalmente me presentaron a Lorraine y James, quienes habían estado deseando tener un hijo propio. Desde el momento en que los conocí, pude sentir su calidez y cuidado genuino. Me abrazaron como a su propia hija sin dudarlo, llenando el vacío en mi corazón que anhelaba amor y pertenencia. Pensé que, después de toda la tragedia que había sufrido, finalmente había encontrado una segunda familia. Desde el momento en que fui adoptada y tuve que mudarme con ellos, noté que James era extremadamente estricto y disciplinado, y Lorraine siempre parecía deferir a su autoridad. No fue hasta mucho más tarde que supe la razón detrás del comportamiento de James. Era un veterano del ejército que había sido herido en acción años atrás. Su formación militar explicaba por qué insistía en que todo estuviera meticulosamente planificado y ejecutado hasta el último detalle. A pesar de comprender la raíz de su comportamiento, no hacía que fuera más fácil cuando se enfadaba y levantaba la voz, especialmente por cosas aparentemente triviales como llegar un minuto tarde a la iglesia los domingos. Su rigidez a veces me hacía sentir en tensión, caminando sobre cáscaras de huevo para evitar su ira. Lorraine, por otro lado, era un poco más relajada y le gustaba beber cuando James no estaba. La había visto terminar una botella de vino ella sola. Siempre parecía muy triste y perdida en sus pensamientos. Rara vez me preguntaba sobre la escuela o mis deberes. Lo único que hacía todo el día, además de beber, era cocinar y limpiar la casa porque James era muy estricto con eso. Al principio, todos nos llevábamos bien y no veía muchas peleas entre ellos. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y yo crecía, empecé a darme cuenta de que James era realmente abusivo. Para James, nada era más importante que mis calificaciones. Constantemente me decía que necesitaba mejorar si alguien sacaba mejores notas que yo. A veces, se enfadaba y me abofeteaba si sacaba una nota más baja en los exámenes y me llamaba estúpida. Me amenazaba con llevarme de vuelta al orfanato si no obtenía buenas notas. Como niña, no sabía que eso no era realmente posible, así que me aterrorizaba cada vez que lo mencionaba. Trabajaba constantemente para complacerlo y asegurarme de que no me devolviera. También noté que Lorraine y James discutían, después de lo cual James la arrastraba a su dormitorio. Ella tenía moretones en sus manos y cara. Al principio no entendía por qué, pero luego me di cuenta de que él la agredía físicamente. No quería que yo lo viera golpeándola, en caso de que alguna vez dijera la verdad delante de otros, por eso la arrastraba al dormitorio. No entendía por qué Lorraine nunca llamaba a la policía. Después de sus peleas, solo se sentaba y lloraba en silencio durante horas, mientras James bebía cerveza y veía televisión. Al darme cuenta de que era abusivo, tenía miedo de estar sola con él o de hacer algo que lo enfadara. Pero, como cualquiera que haya crecido en una familia abusiva sabe, los abusadores encontrarán cualquier excusa para desatar su ira. No importaba cuán cuidadosa fuera o cuánto intentara evitar molestarlo, siempre encontraba una razón para desquitarse. Al principio, siempre eran mis notas, pero a medida que fui creciendo, su objetivo cambió. De repente, no se trataba solo de mi rendimiento académico, sino de cosas triviales como la ropa que usaba, los amigos con los que salía y si algún chico estaba interesado en mí. Constantemente me decía que debía volver a casa directamente desde la escuela, ya que salir con amigos solo me distraería. Según él, mis amigos no llegarían a nada, por lo que debía concentrarme en estudiar. Desconocido para James, Lorraine me permitía pasar una hora con mis amigos después de la escuela. Ella entendía que James no estaría en casa hasta más tarde en la noche, así que veía esto como una pequeña oportunidad para que yo tuviera algo de normalidad e interacción social fuera de nuestro tenso ambiente hogareño. Era un breve respiro de la constante presión y escrutinio que enfrentaba en casa, y atesoraba esos momentos con mis amigos, aunque fueran fugaces. Este acto sutil de bondad de Lorraine significaba mucho para mí. Sin embargo,
Las cosas empeoraron dramáticamente cuando James perdió su trabajo. La pérdida de su empleo pareció intensificar su frustración y enojo, exacerbando la atmósfera abusiva en nuestro hogar. Con el estrés añadido de la inestabilidad financiera, James se volvió aún más impredecible y volátil, desquitándose al menor provocación. Una noche, recuerdo que Lorraine acababa de preparar la cena, y cuando James se sentó a la mesa, miró la comida y explotó en una diatriba sobre cómo no estaba a la altura de sus estándares. Empezó a gritar y a golpear la mesa, diciéndole cómo no era lo suficientemente buena y que si no podía cocinar adecuadamente, no dudaría en echarla a la calle. Tiró su plato contra la pared mientras Lorraine y yo estábamos aterrorizadas, solo observándolo. Sentía todo mi cuerpo temblar. Más tarde, cuando comí, no encontré nada malo en la comida de Lorraine. Con el tiempo, la bebida de James empeoró. Desde que estaba desempleado y no tenía nada que hacer más que holgazanear todo el día, me despertaba por la mañana y veía latas de cerveza por toda la sala de estar, que Lorraine tenía que limpiar. Tampoco podía salir con mis amigos durante ese tiempo, ya que James me preguntaba si llegaba incluso un minuto tarde a casa después de la escuela. Cuando cumplí 15 años, uno de mis compañeros de clase, Harry, me confesó sus sentimientos y me pidió salir en una cita. Estaba nerviosa de que James se enterara, pero siendo una adolescente, quería experimentar lo que era salir en una cita y explorar mis sentimientos. Así que, a pesar de mi aprensión, acepté salir con Harry. Nos encontramos en una cafetería local después de la escuela y pasamos la tarde charlando y conociéndonos mejor. Salir en esa cita fue la mejor decisión de mi vida, porque así fue como Harry y yo nos enamoramos. Él era todo lo que James no era, amable y gentil con todos, incluidos los animales. Siempre me traía mis flores favoritas después de ahorrar su dinero de bolsillo. No tenía un buen modelo a seguir, así que nunca esperé nada de Harry. Sin embargo, él me trataba justo como debía. James siempre estaba un poco sospechoso y me preguntaba si salía con algún chico. Yo lo negaba, mientras rezaba en secreto para que no descubriera la verdad. Afortunadamente, no me permitían tener un teléfono, así que no había mensajes incriminatorios que pudiera leer y descubrir. Harry y yo siempre éramos cuidadosos con nuestras citas y ni siquiera les decíamos a nuestros amigos que salíamos, para que la noticia no se difundiera. Harry entendía cuánto temía a James y no le importaba mantener nuestra relación en secreto. Cuando llegó el baile de graduación, Harry y yo acordamos asistir juntos con nuestro grupo de amigos para evitar sospechas. Sin embargo, cuando James descubrió que quería asistir al baile, se negó a dejarme ir. Me dijo que solo era una pérdida de tiempo y se negó a comprarme un vestido. Honestamente, no me importaba un vestido nuevo, solo quería pasar un buen rato con mis amigos. Le rogué que me dejara ir, ya que siempre había sacado buenas notas, como él quería, pero me regañó diciendo que esas amistades no significarían nada y que asistir al baile no era importante. Él y Lorraine tuvieron una discusión al respecto, ya que ella no veía ninguna razón por la que yo debería quedarme en casa cuando todos mis compañeros estarían fuera. Recuerdo que James dijo que los adolescentes no tenían sentido del bien y del mal, y que no me dejaría ir solo para que pudiera hacer tonterías, cuando podía quedarme en casa y estar segura. Le supliqué y rogué a James, tratando de razonar con él y explicarle lo importante que era este evento para mí como adolescente, pero no importaba lo que dijera, él permanecía firme, desestimando mis deseos como frívolos e insignificantes. Amenazó con que, si me escapaba para asistir al baile, me dejaría fuera de la casa. La noche del baile, fui la única que no asistió y pasé toda la noche llorando sola en mi habitación. Estaba harta de vivir con James. Después de terminar la escuela secundaria, me resultaba difícil reunirme con Harry, ya que no me permitían salir y tampoco tenía un teléfono. Le pedí a James si podía tener uno y me dijo que a mi edad ni siquiera necesitaba uno. Traté de razonar con él, explicándole que me iba a la universidad y todos tenían un teléfono, pero me dijo que si necesitaba uno, debería pagarlo yo misma. Fue entonces cuando decidí conseguir un trabajo a tiempo parcial, donde podría trabajar hasta que tuviera que irme a la universidad. El pago era bajo, pero me permitía ganar algo de dinero y ser un poco independiente. Además, podía salir con mi novio Harry sin que James lo supiera, ya que simplemente inventaba excusas de que estaba trabajando mientras me reunía con él. Finalmente, recibí la noticia de que había sido aceptada en una universidad de la Ivy League con una beca completa. Esto fue un gran logro, ya que nadie de mi ciudad había logrado algo así, y James se encargó de contárselo a todos, presumiendo de mi logro ante cualquiera que quisiera escuchar. Nunca me felicitó propiamente, pero sí se jactaba de ello frente a los demás como si fuera su propio logro.
Tras ser aceptada en la universidad, probablemente suspiré de alivio más grande de toda mi vida. James finalmente no tenía nada de qué quejarse, ya que había cumplido su mayor sueño al ingresar a una buena universidad con una beca. Además, estaba trabajando, por lo que ya no podía llamarme perezosa. También estaba tan contento que accedió a comprarme un teléfono y me pidió que ahorrara el dinero que había ganado en mi trabajo para usarlo en los gastos universitarios. También me permitió salir con mis amigos después del trabajo. Por primera vez, se me permitió divertirme como cualquier otra persona. Harry y yo sabíamos que estaríamos separados una vez que fuéramos a la universidad, aunque prometimos vernos siempre que pudiéramos. Fuimos íntimos una o dos veces, y cada vez fuimos muy cuidadosos. Alrededor de 2 semanas después, comencé a experimentar síntomas extraños, similares a los de mi periodo, pero sin que realmente me bajara. Siendo una chica inteligente, sabía que algo no andaba bien con mi cuerpo. También tenía antojos de comida a horas aleatorias. Entré en pánico y le dije a Harry que necesitaba hacerme algunas pruebas de embarazo, y él estuvo de acuerdo. Hice 3 pruebas y todas resultaron positivas. Estaba tan conmocionada que me derrumbé en el suelo llorando. Sentía que estaba viviendo una de las peores pesadillas de mi vida. Harry trató de consolarme, pero yo temblaba incontrolablemente. Sabía que James me mataría si descubría que estaba embarazada, y más aún justo antes de irme a la universidad. Harry me aseguró que esta era completamente mi decisión y que él me apoyaría sin importar qué. Me dijo que hablaría con sus padres y que luego juntos podríamos hablar con James para que no se volviera violento conmigo. Conocía mi vida en casa, así que estaba bastante preocupado por mí. Los padres de Harry fueron increíblemente comprensivos, y su madre me abrazó y me aseguró que esto le pasa a todos, por lo que no debía preocuparme tanto. Acordaron venir a mi casa para que todos pudiéramos dar la noticia a James. Cuando Lorraine y James se enteraron de que estaba embarazada, quedaron completamente atónitos. Lorraine me preguntó 2 veces si estaba segura, y asentí, ya que había hecho múltiples pruebas. Por otro lado, James explotó en un ataque de ira, gritándome que por eso nunca quiso adoptar niños de desconocidos, porque no había garantía sobre su carácter. Me llamó muchos nombres feos que no repetiré aquí y me dijo que básicamente había arruinado mi vida. Los padres de Harry intentaron calmarlo, pero James se desquitó con ellos, diciendo que todo era culpa de su hijo y que parecía a punto de agredir físicamente a Harry, quien estaba sentado en la esquina en silencio. Entonces empecé a llorar y le dije a James que no planeaba quedarme con el embarazo, así que no tenía de qué preocuparse. Le aseguré que todo podía volver a la normalidad y que me iría a la universidad, tal como habíamos planeado. Fue entonces cuando Lorraine intervino y dijo que necesitaba hablar con James en privado. Se excusaron mientras yo me sentaba allí llorando y nerviosa. Los padres de Harry me miraban con simpatía. Finalmente, Lorraine y James regresaron y Lorraine comenzó a hablar. Sus palabras me golpearon como una ola. Expresó su creencia de que no necesariamente teníamos que renunciar al niño, sugiriendo que podría llevar el embarazo a término y luego renunciar a mis derechos parentales a favor de ellos. Me quedé sentada en silencio aturdida mientras Lorraine enfatizaba que este niño era un regalo de Dios e instaba a no considerar ninguna otra opción. James intervino, afirmando los sentimientos de Lorraine y sugiriendo que este arreglo sería el mejor, especialmente porque Lorraine ya estaba embarazada. Sus palabras me dejaron completamente desconcertada y no podía comprender lo que estaba sugiriendo. James explicó que habían descubierto hace solo una semana que Lorraine estaba esperando, pero que habían mantenido la noticia para sí mismos porque todavía la estaban asimilando, y ahora que yo también estaba embarazada, habían decidido que podrían criar a ambos niños como hermanos. El shock de la revelación me dejó sin palabras, lidiando con el peso de su propuesta y el giro inesperado de los acontecimientos. Los padres de Harry también estaban sorprendidos por esta propuesta e inmediatamente expresaron su desaprobación, pero James los interrumpió diciendo que no era su decisión y me miró expectante, esperando una respuesta. Estaba llena de nervios, pero en el fondo sabía que no podía aceptar la propuesta de Lorraine y James. La idea de entregar a mi hijo para que fuera criado en un ambiente similar al que yo había experimentado creciendo con ellos era algo que no podía soportar. Aunque Lorraine había demostrado ser una madre cariñosa en muchos aspectos, no podía ignorar el hecho de que no podía protegerse a sí misma del comportamiento de James, y mucho menos garantizar la seguridad de mi hijo. La idea de someter a mi hijo no nacido a la misma incertidumbre y potencial daño era impensable. Por mucho que apreciara la idea de convertirme en madre algún día, sabía que el momento y las circunstancias no eran las adecuadas para mí. No podía traer a un niño al mundo bajo estas condiciones,
sabiendo que no podría asegurar su seguridad y bienestar. Le dije firmemente a James que, aunque estaba extremadamente feliz de que pronto tendría un hermano, no podía continuar con mi embarazo, ya que no estaba mental ni físicamente fuerte para pasar por la experiencia. Además, no podía imaginarme viendo a mi hijo crecer con Lorraine y James y pretender que solo era un hermano. La idea de vivir una mentira, negándole a mi propio hijo la verdad sobre su parentesco, era algo que no podía soportar. Lorraine comenzó a llorar al escuchar mi decisión, diciéndome lo decepcionada que estaba de que no pudiera hacer esto por ella, después de todo lo que había sacrificado por mí. James se veía furioso y se levantó de su asiento para caminar por la habitación. Intenté explicarles, pero se negaron a entender. La madre de Harry intervino diciendo que estaba de acuerdo con mi decisión y que podría hacer una cita con el ginecólogo para que procediéramos con la siguiente acción. Esto solo hizo llorar aún más a Lorraine y James comenzó a gritar, preguntando si ahora estaba feliz de causarle tanto dolor. Luego me dijo que necesitaba recoger mis cosas y salir de la casa. Mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa cuando James dijo que estaba harto de tenerme en la casa, ya que no era más que una ingrata y egoísta por no darles a mi hijo. Los padres de Harry me dijeron amablemente que empacara mis cosas lo más rápido posible, ya que podían ver lo volátil que James se estaba volviendo. Corrí arriba para empacar rápidamente todos mis documentos importantes y álbumes junto con la ropa que pudiera llevar. Cuando bajé, James me advirtió que tomara todo lo que pudiera porque iba a tirar y quemar todas mis cosas al día siguiente. Intenté hablar con Lorraine, pero ella se negó a siquiera mirarme. Mientras salía, James me dijo que no debería volver nunca más. No entendía que había hecho tan mal para que me desheredaran tan despiadadamente, como si no significara absolutamente nada. Volví a casa con Harry y sus padres, quienes amablemente me ofrecieron un lugar donde quedarme. Los siguientes días fueron un borrón, ya que los padres de Harry me llevaron al ginecólogo donde hicimos una cita para el procedimiento tan necesario. Fue una decisión que pesó mucho tanto para Harry como para mí, pero bajo las circunstancias sabíamos que era la mejor opción para nuestro futuro. Después del procedimiento, pasé los siguientes días recuperándome mientras Harry no se separaba de mi lado ni un minuto. Él y sus padres fueron extremadamente amables y me cuidaron lo mejor que pudieron. Durante todo este tiempo, James y Lorraine nunca se pusieron en contacto conmigo. Cuando finalmente llegó el día en que me iba a la universidad, le envié un mensaje a James con la esperanza de que me hubiera perdonado para entonces. Sin embargo, respondió diciendo lo decepcionante y fracasada que era, y cómo me había convertido en una prostituta, por lo que no quería tener nada que ver conmigo. Escribió que no quería que su hijo biológico terminara como yo. Sus palabras me dolieron profundamente y lloré durante horas. Eran los únicos padres que conocía y ahora me habían cortado de su vida convenientemente cuando estaban a punto de tener sus propios hijos. Mis años universitarios fueron difíciles pero gratificantes. Tuve que trabajar a tiempo parcial para pagar mis gastos mientras estudiaba arduamente para mantener mis calificaciones. Fue una lucha, pero estaba decidida a tener éxito. Afortunadamente, Harry me apoyó en todo momento, tal como había prometido. Venía a visitarme a la universidad siempre que podía. Honestamente, su apoyo inquebrantable me mantenía en pie incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Durante las vacaciones, sus padres a menudo me invitaban a pasar tiempo con ellos. Ellos empezaron a sentirse más como mi familia. Me gradué de la universidad con honores, obteniendo la distinción de summa cum laude. Harry y sus padres estuvieron allí para animarme durante la ceremonia de graduación. Conseguí un buen trabajo en mi campo. Fue un momento de orgullo para mí, sabiendo que había trabajado arduamente para llegar allí. Eventualmente, Harry y yo nos mudamos juntos, y con el tiempo, nuestra relación solo se fortaleció. Nos apoyamos mutuamente en los altibajos de la vida. Después de varios años juntos, decidimos dar el siguiente paso y casarnos. Nuestro día de bodas fue una hermosa celebración de nuestro amor y compromiso mutuo, rodeados de nuestros amigos y familiares más cercanos. La idea de invitar a James y Lorraine a mi boda ni siquiera cruzó por mi mente. Como pareja casada, Harry y yo hemos continuado construyendo nuestra vida juntos durante años. Recientemente dimos un gran paso y compramos otra casa para nosotros mientras alquilamos nuestro hogar anterior. Hemos convertido este nuevo lugar en nuestro acogedor santuario donde podemos crear nuevos recuerdos y planificar el futuro. La razón por la que compramos esta segunda casa fue para estar más cerca de los padres de Harry, ya que están envejeciendo. Se han convertido en una especie de padres para mí también, así que quiero cuidarlos en todo lo que pueda. Han pasado casi 20 años desde que James y Lorraine me echaron y ya ni siquiera los recuerdo mucho.
A lo largo de todos estos años no me he molestado en pensar en ellos. Recuerdo que pasé mi primer año de universidad llorando y extrañándolos mucho, pero para el segundo año supe que esta era mi oportunidad de construir una nueva vida para mí, una libre de su rechazo. Por eso me hice dejar de pensar en ellos por completo. Me dolió mucho y me costó mucha fuerza construir esta vida por mi cuenta. Nunca me han llamado en todos estos años, y honestamente, yo tampoco me he molestado en contactarlos. Durante este tiempo, Harry ha sido mi roca, mi compañero en todos los sentidos de la palabra. Nunca tuvimos hijos, pero tenemos 2 perros que adoramos. Visitamos a los padres de Harry cada 2 fines de semana. Regularmente vamos de viaje y disfrutamos explorando nuevos restaurantes juntos. En general, puedo decir que mi vida ha salido bien y desearía poder abrazar a mi yo de 17 años por preocuparse tanto por su futuro. Recientemente, recibí una solicitud de amistad en Facebook de una persona desconocida llamada Matt, que tenía un apellido muy familiar. Cuando abrí su perfil, casi di un salto de sorpresa al darme cuenta de que se parecía mucho a James. Acepté su solicitud y me envió un mensaje diciendo hola, así que le respondí. Luego me dijo que podría ser una pregunta extraña, pero quería saber si conocía a alguien llamado James y Lorraine. Casi me quedé sin aliento, ya que ahora estaba segura de que efectivamente era él, el hijo de ellos. Estaba un poco nerviosa para responder, pero también quería ser sincera, así que le dije que efectivamente los conocía, ya que me habían adoptado cuando tenía 5 años. Matt luego respondió emocionado que quería hablar conmigo si me sentía cómoda, así que acepté. Le di mi número y me llamó. Al principio fue tan incómodo porque no sabía qué decir, pero Matt empezó emocionado, diciendo como siempre supo que sus padres habían tenido un hijo antes que él, ya que había visto mis fotos en el álbum familiar. Pero siempre que les preguntaba, se negaban a darle una explicación. Me contó que había estado buscándome durante mucho tiempo, ya que había averiguado mi nombre por las personas de nuestro pueblo natal, y por suerte, había tropezado accidentalmente con mi perfil recientemente. Dijo que no tenía ninguna razón para contactarme excepto para conocer la verdad. La sincera solicitud de Matt por la verdad me dejó conflictuada. Pero, en última instancia, sabía que tenía que ser honesta con él. Con el corazón pesado, comencé a relatar los dolorosos eventos de mi pasado, incluyendo cómo sus padres me habían pedido que les diera a mi hijo, y posteriormente, me echaron cuando no cumplí. No oculté nada mientras revelaba cómo habían estado ausentes de mi vida durante todos estos años y la única razón por la que había logrado sobrevivir fue gracias a la amabilidad y el apoyo de los padres de mi esposo. Fue una conversación difícil, llena de emociones crudas y recuerdos dolorosos que había mantenido escondidos durante mucho tiempo dentro de mí. Mientras hablaba, podía sentir el shock y la incredulidad en la voz de Matt, pero escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. Cuando terminé, hubo un pesado silencio de su parte. Después de tomarse un momento para comprender lo que acababa de decir, Matt me dijo que no tenía idea de que sus padres me habían tratado tan increíblemente cruelmente y que siempre había asumido que me había escapado por mi propia voluntad, ya que eso es lo que aparentemente le habían dicho a todos en nuestro pueblo natal. Me dijo que nunca imaginó que sus padres pudieran hacer tal cosa y me agradeció por mi honestidad. Con un tono de sinceridad, me pidió disculpas en nombre de sus padres, expresando su pesar por el dolor que me habían causado. Después de nuestra conversación, me siento agradecida de que Matt haya hecho el esfuerzo de contactarme a lo largo de los años. Su comprensión y apoyo me han brindado una sensación de comodidad y validación. Sin embargo, no puedo dejar de preocuparme por cómo reaccionarán James y Lorraine una vez que descubran que he compartido la verdad con Matt. ¿Fue correcto decirles la verdad o debería haberme mantenido al margen y haberme callado? Actualización 1. Solo quería actualizarte sobre el hecho de que, efectivamente, tenía razón en preocuparme porque, en tan solo 24 horas, he recibido múltiples llamadas y mensajes de texto de Lorraine y James. Nunca he cambiado mi número en todos estos años, así que supongo que les fue fácil encontrarme. Me han enviado múltiples mensajes llamándome de diversas formas, pero principalmente su enojo proviene del hecho de que compartí nuestros secretos familiares con Matt y me acusaron de traicionar su confianza. James escribió en un mensaje que debería haber mantenido la boca cerrada como lo había hecho todos estos años y no haber intentado interponerse entre él y su hijo. Sintiéndome abrumada y sin saber cómo responder, he estado evitando sus llamadas y mensajes, sin saber cómo navegar por esta confrontación inesperada. Actualización 2. Le conté a mi esposo sobre todo esto. Él no tenía idea de que Matt se había puesto en contacto conmigo. Sin embargo, cuando descubrió que había revelado todo, pensó que no debería haberlo hecho.
Aclaró que no era porque decir la verdad fuera incorrecto, sino porque pensaba que James claramente estaba desequilibrado y ahora esto solo añadiría drama innecesario a nuestras vidas. Hablé con Matt sobre todo y me informó que, después de nuestra conversación, confrontó a James y Lorraine, quienes intentaron negarlo todo. Le dijeron que yo no era más que una mentirosa y una persona egoísta que los había utilizado hasta que pude irme a la universidad. Sin embargo, Matt no les creyó y les pidió que se mantuvieran alejados de sus hijos. También les informó que los cortaría y ya no les ayudaría financieramente. Matt luego me contó cómo él y su esposa habían adoptado recientemente gemelos, pero James y Lorraine no estaban exactamente emocionados por eso y se habían negado incluso a visitar a sus hijos. Esto había hecho que Matt cuestionara su comportamiento, pero ellos habían ignorado sus preocupaciones. Sin embargo, después de contactarme y descubrir la verdadera historia de mi pasado, se dio cuenta de por qué no estaban tan contentos con su adopción. Me dijo que no tenía idea de que James y Lorraine se desquitarían conmigo y me aseguró que les pediría que se apartaran. Incluso me invitó a visitar a sus gemelos cuando pudiera encontrar tiempo, diciéndome que, independientemente de cómo sus padres me trataran, siempre le gustaría conocerme mejor, ya que de todas formas era su hermana. Después de mi conversación con Matt, me siento mucho mejor. Honestamente, estoy realmente sorprendida de lo amable que es y de lo diferente que es comparado con James y Lorraine. Podría aceptar su invitación y visitar a sus hijos uno de estos días con mi esposo. Actualización 3. Han pasado 7 meses desde mi última actualización, y dado que algunos de ustedes han estado pidiendo una actualización, aquí va. Tomé la decisión de bloquear a James y Lorraine de todos los canales de comunicación, por lo que no he recibido ningún mensaje amenazante de ellos. Además, Mar intervino y habló con ellos, así que estoy segura de que no tuvieron otra opción que apartarse. En los últimos meses, Harry y yo hemos visitado a Mar y su esposa al menos 4 veces, y nos han recibido increíblemente bien cada vez. Hemos pasado horas poniéndonos al día, compartiendo historias y creando lazos sobre nuestras experiencias de infancia. Durante estas visitas, he tenido la oportunidad de pasar tiempo con los gemelos de Matt, que son auténticos rayos de alegría. Estoy genuinamente agradecida de que Matt se haya puesto en contacto conmigo y estoy feliz por la nueva conexión con él y su familia, ya que me ha ayudado a sanar las heridas del pasado. Crié a los 3 hijos de mi hermana narcisista cuando ella los abandonó. Años después, me están dando dinero para agradecerme, pero ella está furiosa y exige el dinero. Hola, soy una mujer de 48 años y tengo una hermana menor, Diana, de 46 años. Diana y yo nunca nos llevamos bien cuando éramos niñas. Ella siempre fue muy pretenciosa y un poco cruel conmigo, así que nos separamos en cuanto terminamos la secundaria. Yo elegí ir a la universidad mientras ella decidió mudarse con su novio de aquel entonces. Es bueno que su novio fuera rico, ya que nuestros padres nunca hubieran podido pagar el alquiler para que ella viviera sola. Pero ella dejó muy claro a nuestros padres que no le interesaba conocer sus opiniones sobre su vida y que haría lo que quisiera. Así que nuestros padres nunca intentaron detenerla y la dejaron hacer lo que quería. Diana tuvo gemelas a los 20 años y luego un niño a los 21 mientras vivía con su novio. Mis padres estaban felices por ella, pero al mismo tiempo era preocupante porque ahora tenía muchas responsabilidades y ningún trabajo. Ella dependía completamente del dinero de su novio para mantener su estilo de vida. Diana nunca se casó con su novio y creo que fue un error porque al menos así habría tenido derecho a una pensión alimenticia después de que se separaron. Tuvieron que tomar caminos separados después de que Diana descubriera que él le había sido infiel. Afortunadamente, él le dio la manutención de los hijos a la que tenía derecho, aunque optó por no ser padre y renunció a sus derechos parentales. Las niñas tenían solo 3 años en ese momento, así que eran muy jóvenes, y mi sobrino tenía solo 2 años. Después de eso, mi hermana estaba completamente sola y necesitaba toda la ayuda posible para poder mantenerse. No tenía una buena relación con ella, pero por mis padres decidí ayudarla. En ese momento ganaba una cantidad decente de dinero, no era suficiente para mantener a los 4, pero al menos podía contribuir con una pequeña cantidad cada mes, junto con mis padres, y así se las arreglaban. Los primeros meses fue realmente difícil para ella encontrar trabajo, ya que no tenía un título y tampoco experiencia. Tuvo que empezar desde abajo y abrirse camino, lo que requeriría que dedicara mucho tiempo a sus trabajos si quería progresar rápidamente. Pero eso sería difícil porque también tenía que pensar en sus hijos y no podía dejarlos solos en casa. Podría contratar a una niñera, pero eso era bastante caro, así que tenía que depender de mí o de sus amigos. Nuestros padres también trabajaban y contribuían con ella,
así que no podían quedarse en casa, y lo mismo ocurría conmigo. Tampoco tenía amigos que estuvieran dispuestos a cuidar a sus hijos mientras ella trabajaba, ya que todos ellos tenían sus propias vidas y trabajos. Ninguno asumió esa responsabilidad, así que estaba atrapada en trabajos de salario mínimo para poder ajustar sus horarios y regresar a casa rápidamente. No podía pagar a la niñera para que se quedara con sus hijos mucho tiempo, ya que el costo sería exorbitante y no podría permitírselo. Esto continuó durante un par de años y creo que Diana comenzó a resentir a sus propios hijos porque, según ella, eran los únicos factores que la retenían. La visitaba ocasionalmente, no por ella, sino por los niños, porque quería asegurarme de que estuvieran bien. No tenía una buena relación con ella, pero no era tan cruel como para dejar que unos niños inocentes sufrieran las consecuencias de las terribles decisiones de su madre. Así que mis padres y yo revisábamos regularmente a los niños y siempre se quejaban de lo mal que Diana los trataba. Les regañaba por pequeñas cosas y les gritaba por solo ser niños y tratar de divertirse. Era una existencia miserable para todos y deseaba poder ayudarles, sacarlos de esa casa y mantenerlos conmigo, pero no podía hacer eso ya que ella era la madre legítima y yo no tenía derecho sobre ellos. Además, ella recibía manutención de su ex y hacía lo mejor que podía para llegar a fin de mes. Sentía lástima por ella, pero me sentía peor por los niños. Las cosas estaban bastante mal porque después de eso, ella empezó a salir con otros hombres y cada vez que una relación no funcionaba, comenzaba a culpar a sus hijos por ello. Aparentemente, en su cabeza, creía que su novio siempre rompía con ella una vez que descubrían que era madre de 3 hijos. Personalmente, creo que era porque nunca decía nada al respecto en las primeras citas y solo lo mencionaba después de haber estado juntos durante un mes o 2. Creo que es mucho tiempo para mantener un secreto así cuando eres madre soltera. Creo que necesitas ser sincera al respecto. De lo contrario, parece deshonesto y un poco extraño. Intenté explicárselo muchas veces, pero ella estaba convencida de que la dejaban solo por el hecho de tener hijos. Seguía atormentándolos, recordándoles una y otra vez cómo su padre la había abandonado y amenazándolos con dejarlos también si no se comportaban. Así que estaban realmente asustados de ella, y su infancia estuvo constantemente llena del narcisismo de su madre. Esto continuó durante años, no exagero. Varias veces pensé en simplemente llevármelos, pero no podía hacer eso ni tampoco solicitar la custodia de los niños o intentar denunciarla. Lo que ella hacía, aunque malo, no justificaba quitarle a sus hijos. Así que esto continuó, y ellos estaban agradecidos de tenerme a su lado porque mis padres eran demasiado mayores para estar allí como amigos. Pero yo siempre estuve allí para ellos. Nunca podían acudir a su madre con sus problemas, pero siempre podían venir a su tía, y eso hacían. Cualquier problema en la escuela, académicos o con Diana, venían directamente a mí. Me gustaba, sentía que confiaban en mí, y valoraba eso. No fue una gran sorpresa que cuando cumplieron 18 años decidieran dejar la casa de su madre y venir a vivir conmigo. Ahora que ya no eran menores, podían elegir vivir donde y con quien quisieran, y me eligieron a mí. Diana obviamente estaba muy decepcionada y tenía mucho que decir. Dijo que había desperdiciado 18 años de su vida tratando de criar a esos niños y al final no la eligieron a ella. Fue muy desagradable y me dijo que si quería tanto criar a sus hijos, debería haber intervenido antes en lugar de hacerlo cuando ya eran adultos y el trabajo estaba casi hecho. Quise decirle que no los había criado, que ellos prácticamente se habían criado solos porque ella siempre estaba fuera, ya fuera en el trabajo o en citas con otros hombres que eventualmente rompían con ella cuando descubrían que era madre de 3 hijos. No tenía idea de lo que debía priorizar, así que obviamente resultó de esta manera. Los niños eligieron a la persona que realmente había estado allí para ellos sobre la persona que siempre los atormentaba y reprendía solo porque no podía encontrar a alguien y no era feliz en su vida. Simplemente nunca se dio cuenta de que los estaba lastimando solo porque ella misma estaba herida. Pero no quise restregárselo en la cara porque sabía que también debía ser doloroso para ella, y por eso me atacaba. Así que me mantuve callada y eso fue todo. Después de eso, no tuvimos más contacto. Sus hijos decidieron cortar lazos con ella y vivir conmigo. Ella también decidió alejarse de todos nosotros y dejó de hablar con todos, incluso con nuestros padres, lo cual fue extraño porque ellos no habían hecho nada. Supongo que el hecho de que no intentaron ponerse de su lado contra mí cuando mis sobrinas y sobrino eligieron mudarse conmigo la enfureció, así que los cortó también. Han pasado 7 años desde entonces y todos ellos están haciendo muy bien en la vida ahora. Honestamente, no sé qué ha sido de Diana, pero sé que sus hijos están bien. Mi sobrino fue a la escuela de medicina y ahora es pediatra.
Una de mis sobrinas tiene un título en literatura y ahora es profesora, mientras que su hermana gemela dirige su propio salón de belleza. Les ayudé a sacar préstamos para el negocio y los financié lo mejor que pude, y estoy realmente orgullosa de ellos ahora porque están haciendo muy bien en la vida y han llegado muy lejos del tipo de hogar en el que solían vivir. Todos viven por separado ahora. Solo vivieron conmigo durante 4 años, y aún así, no era exactamente vivir conmigo, ya que normalmente estaban en la universidad y solo venían ocasionalmente. Supongo que simplemente no querían regresar a un hogar donde no se sentían queridos. Estoy hablando de la casa de Diana. Han pasado 2 años desde que todos se mudaron y estoy muy feliz por todos ellos. Nunca esperé nada a cambio de todo esto porque, sinceramente, solo lo hacía porque creía que era lo correcto. Eran solo niños, y sin importar el tipo de mala relación que tuviera con mi hermana, nunca podría ser insensible con ellos. Siempre tuve un rincón suave para todos ellos, ya que nunca tuve hijos propios y nunca me casé. No era lo mío personalmente, pero para ellos creo que quería estar allí como una figura parental porque su padre no estaba en la imagen, y bueno, todos sabemos qué tipo de persona era Diana. Así que necesitaban a alguien, y mis padres eran demasiado mayores para ese trabajo, así que intervine. Eso fue todo lo que hice. Nunca esperé nada a cambio, pero estoy muy contenta de que sean el tipo de niños que piensan que merezco una muestra de agradecimiento por lo que hice, aunque no creo que fuera algo por lo que necesite ser compensada ni nada por el estilo. Hace una semana celebré mi cumpleaños número 48, y obviamente invité a mis amigos y a mi familia, incluidas mis sobrinas y mi sobrino. Me lo pasé genial, y mi sobrino fue lo suficientemente amable como para organizar todo para mí. Aunque quería pagar por todo, él me dijo que iba a cubrir los gastos porque ahora ganaba suficiente dinero para hacer cosas por mí y expresar su gratitud. Después de la fiesta, los 3 se sentaron conmigo para una conversación y me dijeron que habían hablado entre ellos y que ahora que todos eran financieramente estables, querían mostrarme lo agradecidos que estaban y me iban a escribir un cheque conjunto para demostrar su gratitud por todo lo que hice por ellos. Intenté decirles que no era necesario porque todavía estoy trabajando y puedo mantenerme financieramente, pero me dijeron que no era porque querían saldar una deuda. Fueron lo suficientemente dulces como para decirme que nunca podrían pagar lo que hice por ellos porque no era una cantidad tangible, sino el tipo de apoyo y la fe que siempre les mostré. Eso no era algo que pudieran compensar, así que esto era un pequeño intento de expresar su gratitud. Me conmovió mucho el gesto sincero y decidí publicarlo en las redes sociales. Solo quería agradecerles por lo que estaban haciendo por mí. Mi hermana y yo no hemos estado en contacto en los últimos años, así que no creí que le importara de todos modos. Estaba bloqueada en todas las plataformas y pensé que ni siquiera lo vería. Honestamente, Diana nunca se molestó en volver a ponerse en contacto con nosotros ni en intentar averiguar cómo estaban sus hijos después de que se fueron de casa. De acuerdo, fueron ellos quienes cortaron los lazos con ella primero y se mudaron conmigo para alejarse de ella, pero eso fue en parte su culpa. Lo mínimo que podría haber hecho era mostrar interés en sus vidas e intentar ser una madre para ellos, para poder rectificar los errores que había cometido. Pero, si soy honesta, no parecía importarle mucho la pérdida de contacto, y asumí que estaba bien. Después de esa publicación, recibí un mensaje de ella hace un par de días. No lo esperaba porque, como dije, llevábamos 6 años sin contacto, pero debía haberlo adivinado. Tan pronto como supo que sus hijos estaban financieramente estables, vendría olfateando como un sabueso para averiguar cuánto dinero podría sacar de ellos. En su mensaje me dijo que había leído la publicación que hice y que ahora quería hablar conmigo sobre sus hijos. Dijo que sabía que había cometido errores al principio y que no había sido una buena madre para ellos, pero que ahora quería tener una relación con ellos. Quería darse otra oportunidad como madre, ya que sentía que los había extrañado mucho en los últimos 6 años. No sé cuánta verdad haya en esa declaración porque, si realmente los hubiera extrañado, podría haberme contactado al menos una vez. Me dijo que quería que hablara con sus hijos y tratara de cerrar la brecha entre ellos, ya que respondían bien a mí. El momento era nada menos que sospechoso y elegí ignorar ese mensaje porque estaba realmente molesta por lo que intentaba hacer, ya que era tan evidente. Cuando no respondía a su mensaje, me llamó por la tarde y ahí fue cuando exploté. Me dijo que quería que hablara con sus hijos y tratara de que volvieran a ponerse en contacto con ella, y le dije que no iba a hacer nada de eso porque sabía lo que estaba tratando de hacer y estaba completamente consciente de que solo los buscaba por el dinero. No le importaba realmente su bienestar, solo fingía interesarse porque quería acceso a ellos, y con ellos me refería a sus cuentas bancarias. No tenía ningún interés en ser madre otra vez.
Si realmente lamentara lo que hizo, se habría acercado a ellos directamente en lugar de hablar conmigo al respecto. Ni siquiera pudo dejar de lado su orgullo y ego por un segundo. Todavía quería que sus hijos se acercaran a ella, aunque fue ella quien cometió los errores en primer lugar. Era asombroso lo titulada que se sentía. Intentó argumentar conmigo y me dijo que no los buscaba por el dinero y que era insultante que insinuara eso. Pero le dije que no lo estaba insinuando, estaba segura de ello porque era bastante transparente y estaba disgustada y repulsada por lo que intentaba hacer. Luego intentó decirme que le estaba robando todo, primero le robé a sus hijos y ahora le robaba una fortuna también. Así que le dije que no necesitaba el dinero y que al principio era escéptica sobre aceptar el cheque, pero ahora lo iba a aceptar todo porque ella no lo merecía. Ahora está llorando en las redes sociales y contando a todos lo que dije, tratando de hacerme ver como la villana. Algunos de mis familiares creen que fui demasiado lejos con lo que dije y me hizo parecer codiciosa y que le debo una disculpa, lo cual es increíble. Por eso estoy aquí, para preguntar si fui la mala porque le dije a mi hermana que no merece el dinero que sus hijos decidieron darme. Actualización 1. Hola, discutí este incidente con mi sobrino y mis sobrinas, como me sugirieron en los comentarios. Me dijeron que ya habían oído hablar de esto por parte de algunos familiares y que habían estado pensando en hablar conmigo al respecto, pero no habían tenido tiempo. Sin embargo, ahora que los llamé y discutí con ellos, me dijeron que pensaban que hice lo correcto. Mi sobrino fue muy directo con sus sentimientos y dijo que nunca había considerado a su madre como una figura materna en su vida, y que siempre había sido yo porque ella nunca había estado allí para él. Mi sobrina estuvo de acuerdo con él. Él siempre ha sido el más expresivo de todos, por lo que no fue sorprendente que todo esto viniera de él. Mis sobrinas estaban demasiado emocionadas para hablar, pero él estaba realmente enojado y molesto y me dijo que Diana había tenido que hablar conmigo porque ella nunca había hecho lo mínimo necesario. Y eso se debía a que estaba recibiendo dinero de manutención infantil de su padre, y aún así, constantemente los atormentaba y les hacía sentir mal por simplemente existir. No era culpa de ellos, lo cual es cierto. Ellos piensan que hice lo correcto y me dijeron que no van a ponerse en contacto con su madre pase lo que pase. También sienten que debo defenderme y contar mi versión de la historia en línea, ya que Diana ha decidido hablar mal de mí en las redes sociales. Y la mejor manera de transmitir el mensaje es a través de esas plataformas. Así que supongo que eso es lo que voy a hacer. Estoy realmente contenta de que hayan decidido ponerse de mi lado en esto porque mis padres se están manteniendo al margen y me dijeron que no quieren involucrarse. Lo encuentro realmente extraño porque Diana nunca les habló tampoco después de que fue cortada por sus hijos, y encuentro la postura diplomática de mis padres en esta situación realmente extraña porque no han estado en contacto con Diana en los últimos 6 años. Estaba un poco decepcionada por eso, pero de todos modos, al menos mis sobrinas y mi sobrino están de mi lado. Ahora, respondiendo a una pregunta que muchas personas me hicieron, ¿por qué no solicité la custodia y alejé a los niños de Diana si sabía que era una mala madre y no los trataba bien? Bueno, mencioné en mi publicación que, si bien lo que ella estaba haciendo no estaba bien, tampoco calificaba como tortura, abuso o negligencia. Ella simplemente era cruel con ellos todo el tiempo y no estaba emocionalmente disponible para sus hijos. Tal vez podría haber solicitado la custodia, pero era muy poco probable que pudiera obtener la custodia de los niños. Los tribunales generalmente quieren que las familias se mantengan unidas, y en su caso, ya habían perdido a su padre. Su padre se había alejado de sus vidas y su madre era el único padre biológico que les quedaba. Así que, naturalmente, el tribunal querría que la familia se mantuviera unida. Sabía con certeza que si presentaba alguna petición contra ella o tomaba alguna acción legal contra Diana, ella se aseguraría de inmediato de que nunca volviera a verlos. Se aseguraría de llevarse a los niños lejos de mí, y ya era improbable que pudiera llevármelos y obtener la custodia total. Así que solo los estaría poniendo en una situación muy arriesgada, y es por eso que decidí jugar a lo seguro y simplemente mantenerme en contacto con ellos y estar allí para ellos todo el tiempo. No sé si fue lo correcto a largo plazo, pero en ese momento me pareció la única solución. Tal vez podría haber habido mejores formas de lidiar con esto, pero fue la única que se me ocurrió, y es por eso que hice lo que pensé que era lo correcto. No fue fácil para mí, y durante años estuve contemplando si debía solicitar la custodia o no, o alejarlos de ella de alguna manera y reubicarlos, pero no hay forma de saber lo que podría haber pasado. Pensé que era mejor para ellos quedarse con su madre y tener contacto conmigo y mis padres en lugar de cualquier tipo de riesgo en este tipo de situación.
Espero haber respondido las preguntas que la mayoría de la gente tenía para mí, y tal vez pueda parecer el villano por lo que hice, pero realmente no me importa. Sé que los niños están bien en sus vidas ahora, y hice todo lo que pude para mantenerlos felices y seguros, y siempre estuve allí para ellos, así que no tengo ninguna razón para sentirme culpable por nada. Actualización 2. Hola, ha pasado una semana desde el mensaje de Diana y hoy he estado recibiendo muchas llamadas de familiares y personas que han estado hablando con ella. Me estaban diciendo lo equivocada que estaba y cosas así, lo cual se estaba volviendo realmente agotador. Estaba ocupada con el trabajo, por lo que no había podido hacer una publicación antes, pero hoy decidí que ya había tenido suficiente. Después de una breve discusión con mi sobrino y mis sobrinas, decidí finalmente hacer una publicación compartiendo mi versión de la historia y también, en cierto modo, compartiendo la de ellos. No creo que nadie en la familia supiera exactamente por lo que esos niños habían pasado en su infancia. ¿Cuántas burlas tuvieron que soportar cada día solo porque Diana había decidido quedarse embarazada antes y había dejado todo por su novio en ese momento? Incluso después de eso, siguió culpando a otras personas por sus propias decisiones y trató de hacer parecer que estaba haciendo todo lo posible por sus hijos, pero en realidad nunca estuvo allí para ellos. Creo que, dado que ella le estaba diciendo a todos que yo le había robado a sus hijos y ahora también le estaba robando una fortuna ya que sus hijos estaban bien financieramente, la gente merecía saber la realidad de la situación, no solo su versión distorsionada donde ella era de alguna manera la víctima en lugar de ser la persona que atormentaba a todos. Ya me estaban juzgando por muchas cosas porque solo conocían su versión de la historia y simpatizaban con ella, pero en realidad yo era quien merecía contar mi versión junto con la de sus hijos. Así que escribí todo hace un par de horas y publiqué la publicación. Hasta ahora, ella no me ha dicho nada y los únicos mensajes que he recibido son de familiares que me estaban juzgando antes y ahora de repente han cambiado de opinión y están tratando de decirme que me juzgaron demasiado rápido y que quieren disculparse conmigo. Pero, honestamente, eso no significa nada para mí. Solo quería que supieran la verdad. No me importa lo que piensen de mí, pero era importante para mí decir mi verdad y compartir cómo Diana había tratado a sus hijos, por lo cual ya no estaban en contacto con ella. De todos modos, ahora que todo está dicho y hecho, estoy lista para seguir adelante. Honestamente, no quiero tener nada que ver con Diana nunca más. Estuve perfectamente feliz durante los últimos 6 años cuando ella no estaba en contacto conmigo y creo que lo mismo puede decirse de sus hijos. No entiendo por qué sintió la necesidad de provocar tanto drama. Si quería dinero, podría haberlo pedido en lugar de pretender que realmente quería otra oportunidad como madre. Actualización 3. Está oficialmente pasado un día desde que hice esa publicación. Hoy, supongo que Diana finalmente se despertó y decidió vengarse de mí. En lugar de comunicarse conmigo personalmente, decidió seguir siendo dramática y comenzó a comentar en esa publicación, tratando de hacer parecer que yo estaba mintiendo y cosas así. Pero eso obviamente no iba a funcionar. Tan pronto como intentó comentar, sus hijos comenzaron a comentar y responderle, recordándole incidentes muy específicos de su infancia donde ella había sido horrible con ellos. Eso continuó durante aproximadamente una hora o así, y honestamente no me sentí mal por ello, ni tampoco nadie más. Mi sobrino, mis sobrinas y yo estábamos disfrutando mucho de este proceso. La estaban humillando completamente y no había forma de que pudiera mentir para salir de esto porque cada mentira que intentaba contar para hacerme parecer la mala, la atrapaban. Soy afortunada de haber decidido hacer esto el fin de semana porque, de lo contrario, tal vez no hubiéramos podido defendernos tan rápidamente. Eso continuó durante aproximadamente una hora y después de eso, ella comenzó a eliminar sus comentarios para que la gente no pudiera atraparla en sus mentiras. Pero era demasiado tarde, ya que mucha gente ya había visto lo que estaba pasando en la sección de comentarios y supongo que también comenzaron a llamarla por su comportamiento. Comenzó a eliminar sus comentarios y retractarse de todo lo que había dicho, y luego finalmente me bloqueó, y también bloqueó a sus propios hijos. Supongo que eso fue su señal de rendirse en cierto modo, y me alegra que haya elegido hacer eso porque en una pelea con nosotros, definitivamente no habría ganado, ya que obviamente tenemos la ventaja aquí, sea moralmente o de otra manera. Realmente pensé que eliminar los comentarios sería el final de nuestra interacción, pero después de eso, eligió contactarme personalmente también. Me envió un mensaje diciendo que esperaba que ahora yo estuviera feliz ya que la había pintado como la villana y ahora todos la odian. Pensé que era realmente irónico viniendo de ella, ya que eso es exactamente lo que ella estaba tratando de hacer primero. Ella lo empezó y ahora, solo porque decidí devolverle la jugada,
no puede soportarlo. No entiendo por qué la gente trata de provocar dramas y saben que no pueden soportar las consecuencias. De todos modos, ignoré ese mensaje y eso es lo que todos vamos a volver a hacer, ignorarla por el resto de nuestras vidas porque ya no es digna de nuestra atención. Ella ha demostrado eso.